aniversario del FanFest. La verdad, CDMX. Bueno, ¿lo dicen rápido? CDMX, a ver. Bueno, sí, estoy aquí, desde luego, pues como invitado, me da mucho gusto después de tantas cosas que han pasado y tantas cosas que les puedo contestar afortunadamente por esta larga carrera profesional de todo tipo, teatro, cine, televisión, radio sobre todo y doblaje. Estoy aquí para eso, para contestar sus preguntas y también vamos a ver si se puede algunas fotografías o slides para que pueda yo comentarles realmente lo que es el doblaje, que es muy querido, todo el mundo le gusta, todos quieren estar en doblaje, pero todavía hay poca gente que sabe lo que es el doblaje y en qué se divide y qué cosas no son el doblaje. Alguna de ellas les va a decepcionar a ustedes mucho, porque el doblaje pues es la duplicidad de actores, uno que hace la imagen y otro que hace la voz. Hasta ahí lo podemos entender. Pero ¿qué tal lo entendemos cuando es una caricatura? Como nuestro queridísimo compañero Castañeda, que va a estar con ustedes en un rato más. Y seguramente va a decir que él hace doblaje. ¿Sí? Pero bueno, lo que es Goku no es doblaje. Es primera sorpresa que les tengo, ¿sí? Caricaturas, aparatos, el auto increíble, animales que hablan, como había un caballo que hablaba. Todo eso no es doblaje porque no hay dos actores. Es simple y sencillamente voz-humanización. Ponerle voz humana a artefactos, cosas y demás, y animales, insectos, todo que no son seres humanos. Entonces ya con esto se lleva ustedes una cosa nueva, porque como historiador pues, estoy siempre deseoso de mostrarles cosas que les descubran algo más de lo que ustedes saben. ¿Sí? Entonces ya saben que voz-humanización es todo aquello que en la imagen no es un actor humano. ¿Ok? Empezamos por ahí. Ahora vamos a ver. Bueno, esto es... Aquí sale de YouTube y luego hay que salirse y volver a entrar para los otros slides. Pero se puede abrir. Ahí van a ver hasta comerciales del YouTube. ¿Sí? Entonces aquí, así rápidamente, antes de contestarles todas las preguntas que les surjan, vamos a ver realmente un poquito de la historia del doblaje de voz, así de qué es el doblaje de voz. La cuestión es muy larga porque luego viene el doblaje con sonido, pero bueno, aquí tenemos que, si se puede, el anterior, es un video, es nada más como una presentación para que ustedes se sientan más cercanos a trabajos que he hecho. Ya está medio maltratadito el video, pero bueno, ahí vamos. Sí, ok. Bueno, es que es una revisión de personajes que a ustedes pues, les van a hacer sentir más emoción porque son personajes muy importantes. Bueno, hasta los personajes mexicanos. He doblado a don Oscar Pulido, a Luis de Alba, a Mario Moreno Cantinflas, que en paz descanse. Entonces, hay muchas cosas. Y luego, pues, los doblajes tradicionales de traducción de idioma, que vienen, pues, para ustedes, las voshumanizaciones de la Rana René, de Plaza César. Hola, ¿qué tal? Sí, hoy vamos a ver la letra, ¿qué óvole? Y también otro con el que ustedes desayunaban cuando eran chiquitos. Sí, exacto, ahí está la figura, que es el tigre Toño. ¿Qué tal, Así van a estar ustedes ahora en este 7º aniversario de FanFest como tigres. Ok. Entonces, ahí están ya las imágenes. ¿Sí? Es como doblados, sables, amontonados. Estoy dirigiendo está Pepe Lavado, queridísimo compañero, radio, locución comercial, cine, historia, con los grandes señores artistas, también deportistas,
otros ya fallecidos, en fin, sí. En ese tiempo eran 40, en ese tiempo eran 12.000, en ese tiempo eran 60 años. Estas son las medallas que me otorgaron después de 50 años de carrera. En otra serie. Algunos personajes. Para que vayan imaginando sus preguntas. Esta fue una empresa que llevamos mexicana a Hollywood, California. Ahí estoy dirigiendo esto que van a ver. Gracias. Vamos a los otros slides. Sí, bueno, esto es nada más como una presentación para que ustedes se familiaricen con los personajes. Algunos de los muchísimos personajes. Hola, ¿qué tal? Allá está un cuate mío. Una fotografía de la rana René. Ok, entonces van a ver esto para que se ambienten y para que puedan idear qué preguntas de lo que quieran ustedes saber de estos personajes. Ahora, aquí vamos a ver más o menos lo que es el doblaje, ¿no? Ahí podemos pasarlos a... esto es más o menos lo que yo doy en algunos cursos, ¿sí? O sea, aquí podemos... Ok, arribita, por favor, dos antes. Aquí está. O sea, sabemos que doblaje, pues se dobla la ropa, se dobla la esquina, doblan la calle, doblan la puesta, frases de doble sentido. Cuando alguna persona se pasa de copas, dice, ay compadre, ya te veo doble. Sí, doblar cosas materiales, alambre, cartón y tela, esto es un doblaje, hacerlo más partes. Pero ya como palabra técnica empleada en los espectáculos, encontramos dos usos básicos de ella, el doblaje sonoro y el doblaje visual. En la etapa de la producción se utiliza con más frecuencia el doblaje visual, que ustedes conocen con los stunts, que son los actores de escenas de peligro. Ok, entonces son los dobles del actor principal, o los que hacen algún juego como naipes o cosas de esas que les acercan la cámara a las manos para que hagan la versión de que se supone que es el actor. Esos son los dobles. Sí, entonces ese es del nacimiento del doblaje, de los dobles en el cine, en la producción. Pero luego en la postproducción, y ahí sí vamos a notar, se utiliza el doblaje sonoro. Es ahí donde entra lo que nosotros estamos practicando. En la etapa de la producción, el doblaje se refiere al uso de las personas, ojo, parecidas o idénticas, como dobles de los actores importantes. Si el actor en cuestión no sabe tocar instrumento, hacer alguna peligrosa acrobacia, mostrar cierta habilidad específica, su doble, un acróbata, luchador profesional, equilibrista, lo que sea, lo que pida el texto, puede ser un experto en la materia solicitada por el guión. Cuando se requieren ajustar luces o enfoques en la cámara sobre un personaje, se utiliza un doble, le llaman standing, para no incomodar al actor y para que pueda repasar sus líneas. O sea, él va, se mete a su camerino, sale al parque a ver qué y a repasar sus líneas, mientras que el otro está sentadito o paradito para que les tomen la cámara y haga sus emplazamientos y las luces. Ok, es el standing.
como vemos, pues fue en la industria del cine en donde surgieron los dobles y el trabajo de estos pues fue el doblaje. En este caso, el doblaje visual. Vamos al siguiente. Hay dos tipos básicos del doblaje que mucha gente ignora. El doblaje piensan que solamente es la traducción de unas voces, y no, es el doblaje en español, o sea, el doblaje en el propio idioma y el doblaje a otros idiomas de traducción. Esos nacieron precisamente en el 1928 y 1929, uno tras otro. Entonces, lo del idioma propio, bueno, nosotros, los actores en general, hemos trabajado para hacer doblajes hasta de España y de México, como les dije, Oscar Pulido, el señor Cantinflas, Luis de Alba, en fin, son series que hemos doblado en el mismo idioma, por X circunstancias. Ok, y el de traducción, que ya todos ustedes conocen, que es el que ustedes están familiarizados en llamar doblaje, que es el doblaje de traducción. Vamos a la otra, por favor. Sí, ok, ya estamos aquí. Ok, hay una, aquí están las fechas precisamente para que en el cine, cuando comenzó el cine comenzó el cine sonoro, así se le llama cuando se unió el sonido con la imagen. Antes era sonoro pero con pistas separadas. Entonces cuando se unió, que fue en 1927, comenzaron a filmar ya con sonido, y las escenas exteriores, las que hacían en la calle y eso, como ustedes ahora con su computadora, que de pronto dice alguien, pásame el papel de baño, y le apagan el micrófono. Bueno, así pasaban cosas, ladridos de perro, automóviles que no estaban de la época, etc. Entonces hacían una reposición de diálogos, que era el mismo actor haciendo los textos que ya había dicho cuando lo filmaron. Eso era reposición de diálogos. Luego se le cambiaba alguna palabrita que no quedaba bien, quedaba otra mejor, se le cambiaba. Esto es la reposición de diálogos, que fue en 1928. Sí, bueno, después de pasar ya saber que se puede hacer el doblaje de uno mismo, que la reposición de diálogos también se llama post-sincronización. Y ya en el siguiente año, bueno, en ese mismo año, pero más adelante, vino la sustitución del intérprete, que ahí sí ya fue otro actor, el que Edwin Hopkins, un técnico, director y todo lo que hacían antes en Hollywood, se le ocurrió hacer una pista aparte y grabar a un actor fantasma, actores fantasmas de buena voz, para que doblaran a los personajes que no sabían hablar. Acuérdense que las empresas de cine tenían gente contratada de todo el mundo, su figura. En el cine mudo, pues no necesitaba que hablar. Por eso fue un problema enorme cuando vino el cine hablado, no el cine sonoro, que ya existía. Ponían música, ponían sonidos, ruidos, demás, y eso es lo que se daba. Pero aquí vino el problema para los productores de hacer cine que lo distribuían en todo el mundo. Entonces, para distribuirlo no tenían problema, mandaban la película y cada quien le ponía su sonido, el que quisiera. Ahí vamos a hablar de los explicadores, comentadores y demás que había. Y cada quien le ponía su sonido, por lo menos un pianito o alguna cosa así, ¿no? O una orquestita. Pero cuando ya vino el sonido dialogado, ya entonces decían, espérame, ya no puedo venderlo a todo el mundo. Ahora tengo que dejarlo de otra forma, porque no me pusieron las letras. Estos intertítulos, desde 1903, unos cuadritos que cortaban la imagen y le explicaban la escena siguiente. Entonces, no funcionó porque mucha gente no sabía leer. Entonces, ¿qué pasó? Inventaron un montón de cosas para poder distribuir en el mundo su material, y para eso hicieron explicadores de películas que explicaban la película como se les daba la gana, como les inspiraba la imagen, y además eran curiosos porque era un personaje que me encanta porque es muy teatralizable. Es un personaje que desde afuera, como así en los mercados, ahí estaban los cines, y en los cines se le llamaban tiene uno Nickelodeons. Les parece que es palabra nueva, pero no.
es cuando empezaron los cines en las ferias, se llamaban Nickelodeons porque pagaban un níquel, o sea, unos centavos de dólar, para entrar al odio, o sea, al teatro. Entonces, eso es lo que hacía. Y había un señor, el explicador de películas, que desde la calle andaba diciendo, van ustedes, vean lo maravilloso, montañas increíbles, nieve que ustedes no conocen, o sea, son cosas que ustedes no, vean ustedes las imágenes impresionantes. Los animaban a comprar el boleto, pagar el níquel para entrar al cine, que nosotros pues, le llamamos cine, y ellos le llaman teatro en inglés. Y ya entrando, por favor, hacía como algunas personas hacen aquí, que pues jugaban con los niños, hacían bromas, echaban piropos a las niñas bonitas, que mujercitas bonitas, se trataban con mucha decencia a los ancianos, decían, siéntese aquí por favor, los metían, los sentaban, los acomodaban y se subían a un lado de la pantalla para que con una varita estar señalando lo que iban diciendo. Entonces eran los explicadores de películas que los hubo en todo el mundo, tuvieron varios nombres, ese es el genérico, ¿no? El que todo el mundo puede entender. Pero tuvieron muchos nombres y según los idiomas, incluso en España, como hay varios idiomas, en España hacen 5 doblajes para 5 idiomas oficiales, nosotros hacemos un solo doblaje para más de 20 países. Como ven, no hay ninguna cosa que se empate con el doblaje de España y se acabó ya el problema de que nosotros les dimos el idioma y por eso nosotros hacemos el mejor doblaje, pues no lo entendemos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su forma de hablar y su regionalismo. En fin, entonces, allí fue en 1929, después de haber descubierto el doblaje de Edwin Hopkins, con su otra pista que se le llamó Vivigraph, al sistema Vivigraph. Y en el siguiente año llegó un locote, Jacob Cador, ¿sí? Que les dijo, oigan, yo traigo aquí esto, ¿qué? Vamos a hacerlo, pero en otro idioma. El doblaje que lo sube. Estás loco, ¿no? Dijo el violador. No, pues estás loco. Fue con otro presidente de mi compañía, la Columbia y entonces le dijo, tengo dice, mira, no te entiendo, pero acabo de terminar una película que se llama The Flyer, ya ven que eran de muchos rollos. Dice, toma un rollo o dos y haz lo que tú dices, me lo presentas a ver qué posibilidades hay. Pues Jacob Cabo se fue con todos los rollos y dobló toda la película y luego la exhibió para las dos empresas, ¿sí? En donde el primero de los presidentes dijo, me equivoqué, la regué. Es infinitamente más grande el doblaje, pero todavía tenía problemas de sincronización. Claro que ahí lo hicieron del inglés al alemán, entonces pues son muy parecidos los idiomas, casaba muy bien. Y ahí fue como surgió ya lo que es el doblaje de sustitución de idiomas. Primero fueron los reposición de diálogos o por sincronización, luego fue la sustitución de intérpretes al siguiente año, y luego fue la reposición de diálogos, viene desde 1928. Entonces, vamos a la otra. Ay, gracias. ¿Cómo has cambiado, Marcelo? Ok, dentro del doblaje hay, en todas partes del mundo, se le llama doblaje a varias cosas. Hay, por ejemplo, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, hay un doblaje literario o textual, que es cuestión de textos, la traducción de los textos, todo esto. Hay un doblaje musical, que se hace claro, con música, ¿no? Y hay un doblaje técnico, ese ustedes pocos lo conocen porque es un doblaje de regrabación. Cuando se tienen las pistas de las tres cosas elementales que son los efectos sonoros, puertas, pasos, carros, todo esto, y por el otro lado se tiene la música, efectos y diálogos. Esos tres los mezcla un ingeniero con muy buen oído y con mucho sentido artístico para nivelarlos, para que quede ya una pista que puede escuchar la gente sin que le alteren el nivel de escucha. Ok, entonces tenemos esos cuatro formas de doblaje según el país, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias.
Entonces, ahora también los tres aspectos del doblaje de voz. El doblaje de voz, pues hay voz cantada, cuando lo hace el cantante por sí mismo. Por ejemplo, un cantante que sepa muchos idiomas, puede hacer la canción en varios idiomas. Entonces, cuando lo hace él mismo se llama reposición de canciones o post-sincronización. ¿Sí? Cuando lo hace otro cantante, entonces es doblaje. Voz hablada, cuando es por sí mismo, ya lo vimos, se llama reposición de diálogos o post-sincronización, y cuando es por otro es doblaje. Y voz traducida, que es lo mismo, cuando es el mismo se llama versión. Por ejemplo, tenemos aquí a Claudio Brook, un gran actor mexicano, que sabía cantar, sabía hacer muchas cosas y hablaba tres idiomas, porque tenía un papá inglés y una mamá francesa, entonces el francés y el inglés para él eran cotidianos. Entonces él podía hacer varias narraciones o varios doblajes de él mismo, y pues era una versión. Claudio Brook hizo su versión en francés, su versión en inglés, su versión en español. Pero cuando lo hacía otro es doblaje. Ya estamos viendo ahora muy claro que es el doblaje, que es todo. Bien, por favor, Marcelita. Entonces, lo que ahora viene la parte desilusionante para ustedes. Aquí ustedes se van a sentir un poquito lastimados, pero piénsenlo porque es lo que les dije hace un ratito. Esto es lo que no es doblaje de voz. La narración, que es su voz sin imagen, no hay imagen. Cuando desaparece el sonido, pues ya no hay el narrador, ya es otro narrador en otra cosa. Entonces, voiceover, que es una voz encimada o sobrepuesta, que se usa en las cuestiones de documentales y cosas periodísticas, ¿no? Entonces ahí, pues cuando oyen ustedes que empieza a hablar el personaje, por decir, vamos a hablar de gente muy conocida. Vemos a Hitler echando un discurso y empieza su voz, unos segunditos, luego baja el nivel y entra una voz que lo traduce. Eso es la voz voiceover o voz encimada o sobrepuesta. Luego el sonido guía. El sonido guía es lo que hacemos el sonido antes de que lo ilustren, antes de que pongan dibujos o cosas, o que transformen al actor en un monstruito o algo así. Entonces, el sonido guía es para ilustrar posteriormente y tampoco es doblaje. ¿Sí? Creí que ya era una pregunta sobre eso. Bueno, los videojuegos, que todos están acostumbrados a verlos, tampoco son doblaje. Sí, es más, tienen muchas palabras claves, son conocidas por un montón de nombres, así como algunas primas que tenemos nosotros, que tienen muchos nombres. Se le llama domesticación, localización, software, localización de videojuegos, tranquilización, transgresión, traducción restringida y otros más. Sí, ustedes ya deben tener el suyo propio. Ese es videojuego que no es doblaje porque no estamos doblando un actor. Y el último, que es el que les dije, la voz humanización, que es darle voz humana a lo que no es humano, máquinas y cosas. ¿Seguimos, Marcia? Entonces, luego aquí está ya la síntesis de lo que estamos hablando. A ver si alcanzan a ver, porque, bueno, arriba como palabra técnica, y luego en los audiovisuales y en los espectáculos también se utiliza el doblaje. Ustedes van a ver que hay cantantes de ópera, las cantantes de ópera y los cantantes son robustos. Entonces dicen que es una damita delicada y todo, pues ponen a una actriz delicada, damita, y la dobla a una cantante de para que ustedes se imaginen. Hasta en radio he visto, cuando llegaba Arturo de Córdoba a hacer su programa que teníamos, yo trabajé con él mano a mano en unos programas, se llamaba Apague la luz y escucha. Le estoy hablando de la época de la prehistoria para ustedes. Y entonces tenía un doble que hacía todos los ruidos, gritos, luchas, todo lo que había que no era hablar. Ay, no, que lo haga mi doble. En la radio. Bueno, entonces de ahí pasamos a lo que nosotros estamos más acostumbrados, los audiovisuales. Luego ahí está en el cine, en la televisión y en la producción audiográfica digital. Pues en la producción está el doblaje de texto a la derecha, ¿sí? Doblaje de texto
y el doblaje de... bueno, sí, la alcanzan a leer ahí, doblaje de imagen, ¿sí? Que es multiplicación y todo lo que se hace, ¿sí? Y habilidades. Luego seguimos por el centro al doblaje de sonido, que es el doblaje de música, doblaje técnico, que es la regrabación, ¿sí? Y luego después vamos al centro otra vez y bajamos al doblaje de voz. Dividimos en tres partes: voz actuada, voz hablada y voz cantada y voz traducida. Voz cantada, voz hablada y voz traducida. Por sí mismo ya saben que es versión, por otro es doblaje, la hablada igual y la traducida igual. Una es versión y el otro es doblaje. Y abajo, bueno, lo que no es doblaje. Ustedes ya son ahora sí muy conocedores de eso que quieren tanto, se llama doblaje de voz. Creo que con esto... bueno, esta es una foto que de cuando estábamos doblando La Guerra de las Galaxias en Hollywood, California. Ahí están dos grandes actores, empezando de izquierda a derecha. Está Antonio Raxel, un gran actor de Bellas Artes, estupendo actor, lo vieron en cine también y todo. Y el otro que también lo vieron en cine, un gran cantante, una voz extraordinaria, Carlos Petrel. Sí, una vocesota. Lo puse a hacer en Darth Vader, o Darth Vader, como quieran llamar. Él lo dobló por primera vez, porque era el adecuado. Y además, para hacerlo, hicimos un truco muy a la latinoamericana. Ahí estoy yo dirigiendo. Tenemos una serie, sí, el del cabello ya se lo llevó, pero ese soy yo. Sí, no se me cayó el cabello, se me agrandó la cara. Entonces, teníamos un programa que se llamaba El Show de Don y Mary Osmond. Tal vez algunos de ustedes lo vieron, unos lindos personas, unos jovencitos que cantaban, hermanos y todo, e invitaban actores. Entonces estaban haciendo, en 1977 estaban haciendo la película de La Guerra de las Galaxias, se estaba filmando, y fueron allí los personajes para promocionar la película, que se estrenó ese mismo año. Entonces, pues a nosotros nos llegaron esos personajes pues, extraños. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? El robotito, el robotote, el peludo, y el feo. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, la voz le quedó a Carlos Petrel, y para darle esos efectos que tenía originales, no me imaginé que iba a ser tan grande, no los conocíamos. Entonces agarré un tubo de plástico de esos PVC, y 1 metro de largo, se lo puse como bazooka a Carlos Petrel, y yo soplaba, ¿sí? Y él hablaba, y entonces salió bastante bien. Y luego el robotito, sí, Tripio, que también creo que por ahí va a aparecer en estas convenciones. Hannibal Brown. Es un descubrimiento mío. Allá en Los Ángeles él vendía artefactos para sonido y los traía aquí a México. Entonces, un argentino que le dice, si te quitas el acento yo te doy trabajo, porque allá necesitábamos mucha gente, ¿sí? Mucha gente. En Los Ángeles no había actores, y menos actores que supieran de doblaje. Entonces, él llegó y empezó a hablar ya bien, y como nosotros, no bien, sino como nosotros, y le dije, bueno, va, y le di ese papel, el papel de Citripio, C3PO. ¿Y qué pasó? Pues ¿cómo lo hacíamos nosotros? Agarré un vaso, un efecto de la radio, de XW, un vaso, y si se lo ponen aquí de lado, el vaso rebota, y ese rebote suena como metálico. Y así salió el Citripio de Hannibal Brown, que ahora pues, él dice muchas cosas muy fantasiosas, pero sí tiene es argentino, pues tienen esa facilidad. Sí, es buena persona, pero tiene sus detalles. Entonces, yo no tengo nada que ver con él. Cuando él habla de que trató con el productor y con el director, y que el productor lo escogió. Bueno, el asunto es que después de hacerlo así, como lo ven ustedes, de hacerlo improvisado a la mexicana, le llegaron esos señores, el productor, el director, que estaban
terminando la película, y me dijeron, a ver, ¿quién es el...? Ah, y el director de la productora. Y a ver, ¿quién es el jefe aquí? Es el señor Maca. Oiga, usted es el que hizo ese doblaje de... Sí, ¿por qué? Le quiero advertir que todos los efectos de esos personajes están patentados y que nadie puede usar la patente si no les autorizamos por escrito. Y dije, ah, perfecto, ¿y qué más? So what, como dicen él. Entonces me dijo, no, queremos saber qué usa usted. Yo no le iba a decir quién tuvo un vaso y una grabadora de mano, porque las guerras de los rojos y los demás la hice con la grabadora. Cuando se salían de cuadro, que no estaba el piloto en el cuadro, ponía yo la grabadora. Entonces, bien, bobadas, pero ellos, ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo pudo empatar nuestros efectos? Entonces le dije, son unas patentes mexicanas. que como no quiero hacer espionaje industrial, no le puedo decir. ¡Ole! ¿Sí? Entonces me salí por peteneras y se volvió mi gran cuarto. Sí, el director de la Center y los otros. Y iban a visitarme y luego me dijeron, me gusta mucho el trabajo que usted hace, entonces les vamos a dar lo que es The 8 Passenger. Digo, ah, el pasajero número 8, ¿no? El octavo pasajero. Entonces hicimos muchos doblajes en esa compañía mexicana, 100% mexicana. Enfrente de nosotros, en medio estaba el Hollywood Freeway, las autopistas atrás, y del otro lado estaban los estudios más grandes del mundo, los Universal. ¿Sí? Y nosotros, ahí tenemos las fotos, creo. Y pasamos a ver si sale. Así doblábamos antes, en Mountain Shop lo llamábamos. Y todos amontonados, ahí van a ver personas muy importantes. Hay el auto increíble, acá, Roberto Carrillo, el que estableció el chiste que se tomó luego Mónica, el chiste que se llamó de que el 28 de diciembre, el 12 de diciembre, sí, perdón, gracias. Sí, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, dijo, hoy es el día de nosotros, los de doblaje. ¿Por qué? Pues es el día en que se celebran las lupes, y los lupes, y los lupitos, y nosotros doblamos lupitos. ¿Sí? Un chiste fabuloso, les decíamos los chistes casillescos, porque se llama Ernesto Casillas Ángeles. Entonces, los chistes casillescos son sensacionales, ¿eh? Yo llegaba un poquito tarde y decía, es que tú siempre tienes algo que hacer cuando tienes algo que hacer. Y yo, ¿y si es cierto? Sí, es verdad. Entonces este señor Casillas ya es grande, es mayor que yo, es decir, y Roberto Schlosser, que era un húngaro, que luego estuvo en Argentina, y luego llegó aquí, que dice que hablaba 6 idiomas, en fin, fue esposo de Blanquita Sánchez y papá de una niña de Blanquita. Ahí está, pues, el padre, nuestro padre, le digo, yes, sí, le digo, sí, le digo, bueno, Roberto Carrillo, en fin, están aquí los Carrillo. Vamos al otro, a ver, y bueno, ya aquí ya viene la parte ya más histórica, entonces no los voy a aburrir mucho con eso, pero vamos a ver algunas imágenes, que todos nosotros, para poder entender los seres humanos, para entendernos, para entender el mundo, necesitamos hablar, y luego ese hablar, hacemos hablar a las hormigas para entenderlas, hacemos hablar al elefante, hacemos hablar a los autos, a los animales, ¿sí? Porque solo así entendemos el mundo, y hasta en los propios sueños soñamos con palabras. Cosa curiosa, alguien dijo que el tener el pensamiento funcionando solo se quita cuando cantamos, y es verdad, porque vamos a la nota que vamos dando, en ese momento estamos concentrados y se nos olvida en estar pensando bobadas. Bueno, entonces nosotros habla por otros abogados, las celestinas, no las celestinas, y bueno, hasta los sacerdotes que dicen hablar por Dios.
cualquier sacerdote, cualquier religión. Entonces, nosotros tenemos ya que el antecedente de hablar por otros ya es muy conocido. Entonces, bueno, aquí vemos la secuencia que curiosamente el cine comenzó con el sonido. Es también otra de las contradicciones, que todo el mundo sabemos que el cine empezó con los Lumière, no, con el fonógrafo de Edison. Edison, otro señor muy dudoso, no muy recomendable desde mi punto de vista. Edison se voló todos los inventos que había en su época, que la gente no tenía la idea de patentarlos, los iba y los patentaba y era dueño, como actualmente este neoliberalismo que estamos. Entonces él es el hombre de las patentes porque tiene más de 1000 patentes y tenía el apoyo del gobierno y todo. O sea, además no había ido a la escuela y era sordo, solo oía un poquito con el oído izquierdo, poquitito. Entonces, pero dijo, a ver, tú que estás por aquí, vente acá. Se llevó a todos los que estaban buscando algún invento, se los llevó a un lugar, ahí los dejó y dijo, sí, pero cuando lo termine en el lado, y lo iba a patentar. Y ahí patentó el cine. Y vino también en esa época el descubrimiento del celuloide, que es el plástico transparente que es el que tomamos para las fotografías en las cámaras. Entonces, un trabajador se llama Kennedy Lloyd Dixon, William Kennedy Lloyd Dixon, se lo llevó a Europa para que viera cómo con fotografías hacían una cosa de pasar las fotografías rápidas. Y entonces él dijo, muy bien, vamos a ponerle hoyitos a la película de 35 milímetros, la de las cámaras. Y entonces va jalando, se cierra, sale otra, se abre, se cierra, hizo el mecanismo. Acuérdense, el apellido es Kennedy, Lloyd Dixon. Entonces, y pues fue, Edison fue y lo patentó. Entonces, él es el dueño del cine. Entonces le dijo, quiero, para mi fonógrafo, quiero que me hagan imagen, necesitamos imagen. Ya con el fonógrafo tenía la voz, ahora estaban las imágenes. Y ahí es donde vino un aparato maravilloso, que fue el kinetoscopio, que era, Edison en su ambición desmedida, quería que no se diera una función para todos, sino que se diera en privado y que todos pagaran. Entonces puso unas cajas de tragamonedas con un visor y tenía sonido y tenía la imagen porque le mandó conectar de un lado y de otro, lo llamamos loop ahora, conectar el final de la película con el principio y daba vueltas y vueltas y vueltas circulando por dentro de ese aparato. Y ese aparato se llamó kinescopio, lo podemos ver, por aquí va a ver, ese es el famoso cinescopio. Sí, el kinetoscopio, ese kinetoscopio fue el primer cine que hubo, pero cine egoísta. Sí, ahora también ese fue el que motivó a los hermanos Lumière a crear su cinematógrafo. ¿Ok? Así estaban las ferias, así estaban los kinetoscopios en las ferias, que luego ya con sonido era kinetófono, ¿sí? Pero bueno, kinetoscopio se le conoce en general. ¿Seguimos? Aquí está el primer estudio cinematográfico de los Estados Unidos. Eso, que se llamó el teatro kinetográfico. ¿Sí? Porque ahora vean ustedes los detalles. Esa es una casa de 16,5 metros de largo por 3 metros de ancho y que giraba sobre su eje para ir siguiendo la luz del sol. ¿Sí? Ahí ven ustedes los rieles, para el riel redondo, para girar sobre su eje. Y para capturar el sol vemos acá abajo cómo levantaban la tapa de la parte que era esta. Aquí se ve, ahí se ve cómo se levanta la tapa del techo y aquí se ve el estudio para tomar los kinetoscopios. Y le llamaban también Black Maria, porque se parecía a esto que está aquí, a la derecha. No se fijen esos niños que están ahí porque son mis hijos.
Y yo que fui fotógrafo no vi que dice ahí keep out. Keep off, no sé qué dice ahí en el letrero. Pero bueno, el asunto es que este era un transporte de prisioneros. O sea, todos los presos los subían ahí y se llamaba el Black Maria. Y si ven, tiene un parecido, si lo volteamos, tiene un parecido con ese estudio kinetoscópico que era teatro kinetoscópico. Bueno, entonces ya vieron este es el primer estudio cinematográfico de los Estados Unidos, ¿sí? Y ahí está, ahí ven ustedes cómo acá se filmaba y acá se grababa. ¿Ok? Bien. ¿Otro? Y ahí está el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que se inspiraron precisamente en el kinetoscopio. Entonces, ellos que tenían una fábrica de cosas para fotografía, crearon el cinematógrafo y luego mandaron a sus ayudantes a que fueran a todas las grandes ciudades, México entre ellas, a vender esto con el trato de que en este año no lo utilicen porque lo vamos a recuperar el dinero, pero el siguiente año ya pueden filmar y proyectar esto, porque hacía todo, se filmaba, se revelaba y se proyectaba. Entonces incluso la gente en México, para lograr que era más público, se ponía fuera de las iglesias o de los espectáculos grandes y ponía la cámara y la gente iba al cine pensando que la habían filmado. Y no, era nada más una cámara vacía, ¿sí? Así lo hacían también algunos técnicos cinematográficos que decían, aquí está la muchachita que quiere hacer un papel, quiere entrar al cine, quiere esto, tú dices, bueno, que se desvista y tómala con la cámara inglesa. La cámara inglesa pues era una cámara sin rollo, y así la muchachita hacía su desnudo y todo para querer entrar al cine y nada, era otro truco también mexicano. Bueno, estos son los tatarabuelos de todas las cosas que ustedes pueden ver. Estos son, bueno, porque antes de que naciera el cine, 6 meses antes, los Lumière estaban filmando peliculitas que se llamaban vistas. Y en una que se llamó El desembarco de los congresistas de fotografía, lo filmaron y resultó que el alcalde del lugar, el señor Lagrange,